Antes de comenzar a tratar justo el tema de hoy, vamos a recordar un poquito las generalidades que veníamos hablando de la liturgia. Mientras más claro tengamos el sentido de la liturgia, más podemos entender todo lo demás. Recordemos que la liturgia es ese conjunto de actos mediante los cuales la Iglesia rinde culto público a Dios en la forma por ella determinada. En esta definición de liturgia hay aspectos muy importantes, porque mucha gente confunde la liturgia con las rúbricas, con los modos. Estos son aspectos, pero lo importante de la liturgia es, primero, el fin. La Iglesia, la liturgia tiene como fin rendirle a Dios un culto público. Y ese culto público dice que se le rinde a Dios a través de un conjunto de actos. Son unas acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Las podemos clasificar en 3 grupos. La primera acción y la máxima acción litúrgica es el sacrificio eucarístico. ¿Por qué? Porque solo Jesús le puede dar al Padre el culto, la acción de gracias, la adoración, la alabanza que Él merece. Y en el santo sacrificio de la misa, en el sacrificio eucarístico, es Jesús mismo, completo. Jesús, cabeza, con todo su cuerpo, que es la Iglesia. Y la Iglesia triunfante, la Iglesia militante y la Iglesia purgante. Por eso es el primer y máximo acto litúrgico, el santo sacrificio de la misa o sacrificio eucarístico. Hablamos de conjuntos de actos. Un segundo grupo que forma parte de ese conjunto de actos a través de los cuales la Iglesia le rinde culto público a Dios están los sacramentos. Entonces, los sacramentos también son acciones litúrgicas. ¿Por qué son acciones litúrgicas? Primero, porque tienen como fin rendirle culto a Dios, público. Y el segundo aspecto es porque se realizan conforme a los modos establecidos por la Iglesia. El tercer grupo de actos litúrgicos son las oraciones litúrgicas. ¿Ve? Y aquí hay una diferencia entre la oración privada y la oración litúrgica. ¿Cuál es la diferencia? La oración privada la hace el individuo. La oración pública la hace Jesús. La oración litúrgica la hace Jesús. La hace la Iglesia, que es Cristo. La Iglesia con Cristo a la cabeza. Esa es la diferencia. Por eso no es lo mismo la acción que tú realices en tu casa a la que realices públicamente unido a toda la Iglesia. Y la máxima oración litúrgica, bueno, después del sacrificio eucarístico, es el oficio divino o liturgia de las horas, que se le llama también, que hacen la oración los sacerdotes, las comunidades religiosas, y el Papa ha recomendado que la haga el pueblo de Dios. Cuando se hace el oficio divino, toda la Iglesia está orando y ese individuo está unido a toda la Iglesia. Es una oración de la Iglesia.
La otra parte de la definición de liturgia, o sea, son estos actos que rinden culto público a Dios en la forma que la Iglesia lo determine. Eso es bien importante. No es como el individuo quiera, es como la Iglesia lo determine. Y la Iglesia determina el cómo, el cuándo, el dónde, o sea, los medios, el lugar, el tiempo en que deben realizarse esos actos litúrgicos. Esto es lo que hace que un acto sea litúrgico o no. Primero, en que tenga el fin, o sea, rendirle culto público a Dios. Y segundo, que sea conforme lo haya dicho por la Iglesia. Por eso es que se dice, ese canto no es litúrgico. ¿Por qué se dice que ese canto no es litúrgico? Porque no está conforme a lo determinado por la Iglesia. Esa oración no es litúrgica, ¿sí? Porque no se ciñe a las normas de la Iglesia. Tiene que tener esas dos condiciones. En todo acto litúrgico debe ser externo para que participen todos. ¿Se acuerdan que antes los sacramentos se hacían en forma privada? Por eso es que la Iglesia ha dicho que los sacramentos deben hacerse en una ceremonia pública, porque debe llenar todos los requisitos de un acto litúrgico, en la que participen todos, o sea, que sea externo, que sea interno también. Todo acto litúrgico requiere la disposición de quien participa en él, una disposición interna. Y aquí recordamos todo lo que se nos ha dicho, cómo Dios le muestra a ese santo que estando la iglesia toda llena, para ganar la indulgencia plenaria solo un alma la había ganado. ¿Por qué? Porque externamente estaban presentes, estaban haciendo los actos externos, pero internamente solo un alma tenía la disposición. ¿Por qué los sacramentos no producen la eficacia que encierran en muchos de sus miembros, de las personas que participan en ellos? Porque no tienen la disposición. Entonces la parte interna es muy importante en los actos litúrgicos. Siendo la Eucaristía el máximo sacrificio, ¿por qué no transforma a tantos que van diario y diario y diario? Porque no hay esa disposición interna. Otro cuarto elemento debe ser pública. Todo acto litúrgico debe ser público, ya lo dijimos. ¿Cuándo es público? Cuando se hace en nombre de todo el pueblo cristiano. No es para una persona exclusiva, es en nombre de todo el pueblo cristiano. Todo el pueblo, porque es la iglesia en pleno, con Cristo a la cabeza. Y es oficial. ¿Qué significa que es oficial? Que se hace en nombre de la iglesia y por los ministros designados por la iglesia, no por cualquiera. ¿Sí? Por eso es oficial. Esto nos hace entender por qué un bautismo, cuando se hace un bautizo por emergencia, no es oficial. No lo está realizando la persona designada por la iglesia. Entonces, si la persona no se muere, tiene que realizar el bautizo oficial, ¿no? Porque solo se hizo en un peligro de muerte, no más. Igual, van en un avión, en un barco, y está zozobrando y hay un accidente, y va un sacerdote presente y da la absolución en general a todos y todos se arrepienten, está bien, pero si te salvas tienes que irte a confesar.
el hecho no es decir, ay, ya el Padre me dio la solución y ya, no. Si sales libre de ese accidente, tienes que irte a confesar, o sea, realizar el acto como es, oficialmente, como la Iglesia lo determina. Entonces ya vemos por qué algo es litúrgico y por qué algo no es litúrgico. ¿Sí? Ya lo vamos entendiendo, y esto porque la Iglesia determina sus normas y tenemos que ajustarnos a ella, porque es nuestra madre y eso forma parte de la obediencia. Ahora fíjense, ya pasando esto a este reino de la voluntad de Dios, y ahora sabemos que el Papa ha dado indulgencia al oficio divino, o sea, a todos los actos litúrgicos, el Papa le ha dado el privilegio de que tengan indulgencia plenaria, ¿no? Vamos a mirarlo a la luz del reino de la divina voluntad. Un acto divino, un acto hecho en la voluntad de Dios, es un acto litúrgico, perfectamente litúrgico. ¿Por qué? ¿Quién lo realiza? Cristo. Y si lo realiza Cristo, en Cristo está toda la Iglesia, con participación de toda la humanidad, y los efectos benefician a toda la humanidad. ¿Cuál es el fin de un acto divino? Darle la gloria al Padre, la que merece, la única que le puede dar su Hijo, una gloria perfecta. Nadie más le puede dar esa gloria, el único Cristo. Por eso en los volúmenes habla de que un acto hecho en la voluntad de Dios es un sacrificio. El mismo sacrificio de Cristo es una misa. Ya lo hemos leído, ¿verdad? Y lo hemos meditado. ¿Qué más? Encierra los efectos de todos los sacramentos. Esta vez, pero lo vamos a ir mirando, la próxima vez prometo traérselo, no traje anotados los capítulos exactamente que hablan de la voluntad de Dios, sacramento de los sacramentos, y como un acto realizado por ella, por la voluntad de Dios, a la cual se une la criatura, supera los efectos de todos los sacramentos juntos. Ya lo hemos meditado, por eso sé que no es nada especial para ustedes eso. Entonces miren, esto para que entendamos cuánto se nos está entregando, ¿sí? Y cuánta, ahora igual, eso requiere una gran vida interior. No es solo decir, Señor, yo me uno a tu voluntad. Tienes no solo decirlo con los labios, tiene que haber esa disposición interior, ese realmente nosotros querer darle la gloria perfecta al Padre, y por esa razón no queremos hacer nada con nuestra voluntad sola, sino con una voluntad humana unida a la de Él, a la divina. Esa es la mayor disposición. Vamos entonces a retomar el catecismo en el numeral 1163, donde quedamos la vez pasada. ¿Cuándo celebrar? Ese cuándo ya nos está refiriendo al tiempo. El cuánto siempre hace referencia al tiempo. La Iglesia
ha determinado unos tiempos litúrgicos. ¿Con qué fin? En Dios todo está en un acto único, ¿sí? Todo. Pero nosotros estamos en el tiempo, y por estar en el tiempo, nosotros no tenemos la capacidad de considerarlo todo de un solo golpe, en un solo acto. Entonces la Iglesia nos va poniendo progresivamente a lo largo del año la consideración de cada uno de los misterios de Cristo, para que en la medida que los vamos meditando, los vayamos viviendo. ¿Qué tiempos especiales nos señala la Iglesia? El numeral 1163 nos lo dice. Primero, cada semana o semanalmente la Iglesia quiere que tomemos un día dedicado especialmente a Dios, para conmemorar su resurrección. Nosotros sabemos que la resurrección de Cristo, ese gran misterio de la resurrección, es el centro de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Gracias. Dice así el catecismo: al conmemorar así los misterios de la redención, porque fuera del domingo que celebramos la resurrección, también la Iglesia ubica a lo largo del año un tiempo fuerte para conmemorar la resurrección de Cristo, y es el domingo de resurrección en la Semana Santa, un domingo que se hace una semana, porque después del domingo de Pascua, toda la semana que sigue es como, se celebra como si fuera domingo, o sea, es un domingo prolongado que dura 8 días, después de la resurrección. Por ejemplo, los que rezan el oficio divino, toda la semana de Pascua, después de la resurrección, rezan los salmos del domingo, el mismo, porque es un domingo prolongado. Es una semana gozosa de júbilo como el domingo, la primera semana de Pascua. Eso hace que antes, yo no sé ahora, en los colegios católicos, principalmente los dirigidos por sacerdotes y religiosas, la Semana Santa la participaban como colegio y luego la semana de Pascua era la libre, pero era con ese sentido, ¿no?, de celebrar, es un domingo prolongado. Y fuera de eso, pues se van celebrando los otros misterios de Cristo. Pero aquí hay unas expresiones que vale la pena que las consideremos con más atención. Dice: al conmemorar así los misterios de la redención, y los misterios de la redención, imagínense, desde la encarnación hasta la ascensión, abre las riquezas de las virtudes y de los méritos de su Señor, de modo que se los hace presentes en cierto modo durante todo tiempo a los fieles, para que los alcancen y se llenen de la gracia de la salvación. Hace referencia al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento también tenía sus acciones para darle a Dios un culto público. Pero es bonito ver con qué intención lo hacían. Y el numeral 1164 nos lo dice, que el pueblo de Dios tuvo unas fiestas fijas a partir de la Pascua,
¿Para qué? Dice, para conmemorar las acciones maravillosas del Dios Salvador, para darle gracias por ellas, ¿ve? Como el fin se mantiene, perpetuar su recuerdo y enseñar a las nuevas generaciones a conformar con ellas su conducta. Y el pesar es que esto se haya perdido, porque esto es realmente lo que es una celebración litúrgica. Recordarlas, más que recordarlas, es como actualizarlas. Por eso dice arriba, los hace presentes en cierto modo. ¿Para qué? Para darle gracias por ellas, para enseñarle a las generaciones venideras, a las nuevas, los niños, los jóvenes, todo lo que Dios ha hecho y lo que eso vale para nosotros, y enseñarles a conformar con ellas su conducta. Es que una celebración litúrgica debe transformar la conducta del creyente. Si no, dijéramos, ¿qué razón tiene, verdad? ¿Qué razón de ser tiene que celebrarla si no es para conformar con ellas nuestra conducta? Y esto me hace pensar mucho la Semana Santa, que en vez de los mayores entregarle a las nuevas generaciones el verdadero sentido de la Navidad, de la Pascua, de la Cuaresma, del Adviento, lo que estamos es negándoles a ellos lo que ellos necesitan recibir. La verdad, no se les está dando la verdad. Entonces la Semana Santa se volvió semana de vacaciones y de paseo. La Navidad es el tiempo de mayor consumo, fiestas, parranda. La Cuaresma se ha vivido, ha transformado, ha incrementado. La Cuaresma debiera incrementar en cada creyente el valor de la cruz, de la mortificación, de la humildad, de la penitencia. Igual el Adviento, un sentido de gratitud, un abismo, un abismarse el alma en ese gran misterio de la encarnación. Pero eso no se da. Entonces, ¿quién va a conformar su conducta con lo que está celebrando? Si ni siquiera saben lo que se está celebrando. No se saben. Y debiera ser lo principal. Entonces es reflexionar un poquito para, dentro del círculo que Dios nos ha colocado y lo que nos corresponde como papás, como mamás, como tíos, como abuelos, hasta donde nuestra autoridad llegue, poder nosotros vivir esto, porque esta es la enseñanza de la Iglesia, esto es lo que toca hacer, esto. Si no, no estamos viviendo nuestra religión como es, ¿verdad? Estamos aprendiendo una cosa y viviendo otra. La liturgia celebrada en días fijos está toda ella impregnada por la novedad del misterio de Cristo. Por eso la Iglesia sitúa esos tiempos, para hacérnoslo presente e invitarnos a vivir esos misterios, a vivirlos. Porque uno se pone a ver, ¿de qué se gana uno un Viernes Santo cargar el Santo Sepulcro? O ir a visitar el Santo Sepulcro, o estar en la procesión de la resurrección, si ni siquiera comprende lo que es el misterio pascual.
Si cuando Jesús te invita a participar de su misterio pascual, que es muerte y vida, muerte y resurrección en cada instante, porque cada que Él nos pide morir a nosotros, Él resucita en nosotros. Si eso no lo consideramos, todos los actos externos son vanos, no sirven. Creo que hacen más daño que bien, porque no hay la disposición interior, ni hay el deseo de darle a Dios el culto que Él merece, que es el del corazón. ¿Sí? Vendrán adoradores que me adorarán en espíritu y en verdad, no con acciones externas, sino en espíritu y en verdad. Esa verdad que es esa coherencia entre lo externo y lo interno. Ahí está la verdad. Cuando no hay esa coherencia entre lo interno y lo externo, hay falsedad. Y por eso es que Jesús le decía a los fariseos hipócritas, porque no había coherencia, ¿no?, entre lo externo y lo interior. Es algo falso, lo que aparece es algo falso. Hay algo aquí importante también en el numeral 1165 que nos da mucha luz y hay una unidad perfecta entre esto y lo que Jesús nos enseña en los volúmenes. Antes de continuar, para que ustedes en su casa lo retomen, cuando les hablaba de cómo un acto hecho en la voluntad de Dios supera todos los sacramentos y encierra en sí todos los beneficios de todos los sacramentos. El volumen 12, en el capítulo 119, que habla de la divina voluntad como sacramento. Sí. Y es interesante porque confirma mucho, dice, ¿por qué se llaman sacramentos? Porque son sagrados, tienen el valor y el poder de conferir la gracia y la santidad, pero estos sacramentos actúan según la disposición de las criaturas. Ahora, mi voluntad es sagrada y santa y contiene toda junta la virtud de todos los sacramentos. Eso es muy importante. ¿Qué hacen los sacramentos? Unir el alma con Dios. Fin de los sacramentos, unir el alma con Dios. Y también ahí si uno se detiene, ¿cuánta tela hay para cortar? Si ese es el fin del sacramento, todo el que se acerca a los sacramentos es para incrementar esa vida de unión con Dios. Y la vida de unión con Dios no es externa, es interna. Repito, mi voluntad es sacramento y sobrepasa todos los sacramentos juntos, pero en modo más admirable, sin intermedio de ninguno, sin alguna materia. En el numeral 1165, y este numeral es importantísimo, dice, cuando la Iglesia celebra el misterio de Cristo, ¿y cuándo lo celebra? Siempre. Porque si en cada misa se da todo, en cada misa Jesús recoge toda la creación, toda la redención y toda la santificación para darle al Padre la gloria perfecta por todo en nombre de nosotros.
Ahora la iglesia a lo largo de cada día va celebrando el misterio de Cristo, siempre, siempre, siempre. Sea celebrando alguna de sus fiestas, su nombre, su encarnación, o sea celebrando la obra del Espíritu Santo en sus hijos. La vida de los santos, por ejemplo, es obra del Espíritu en cada alma. Cuando la iglesia celebra la fiesta de un santo, ¿qué es lo que está celebrando? No es al santo en sí mismo, es la obra de Dios en esa criatura. Es todo lo que el Espíritu Santo hizo en esa alma y le regaló a la iglesia a través de esa alma. En doctrina, en testimonio, en virtudes, porque cada santo es un Cristo en la tierra, uno que se dejó transformar en Jesús por el Espíritu Santo. Bueno, cuando la iglesia celebra el misterio de Cristo hay una palabra que jalona su oración, hoy, como eco de la oración que le enseñó su Señor y de la llamada del Espíritu Santo. Es el hoy del Dios vivo al que el hombre está llamado a entrar. Es la hora de la Pascua de Jesús, que es eje de toda la histeria humana y la guía. ¿Cuál es ese hoy? El acto único y eterno de Dios. Es el eterno presente de Dios en el que nosotros entramos cuando nos unimos a su voluntad. Es ese hoy. Y nosotros debemos vivir en ese hoy. Y de ese hoy mucho nos habla Jesús. Recordemos un poquito cuando estuvimos meditando lo de la Eucaristía, cómo Jesús dice, cómo reproduce Él en un día toda su vida. ¿Sí? Cómo se encarna cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la transustanciación, ahí se encarna. Cómo vive la huida a Egipto, cómo vive el destierro, cómo vive el encarcelamiento en el sagrario, cómo vive la soledad, cómo vive todo. Y así cada misterio de Cristo, igual en cada alma. Cuando el alma se une a la voluntad de Dios, Cristo se encarna. Y en el acto que realiza la criatura, Cristo está actuando. Y se está ofreciendo al Padre. Y a través del Padre nos está enviando muchísimas gracias como mediador. Y está muriendo cuando las almas lo rechazan, no le dan vida en sus actos. Y cada que el alma muere a sí misma, Jesús está resucitando en ella. Es un misterio que se está dando y se está reproduciendo instante tras instante. Ese es el hoy de Dios entre nosotros y el hoy nuestro en Dios. Cada instante es un hoy. El comentario de San Hipólito: la vida se ha extendido sobre todos los seres y todos están llenos de una amplia luz. El oriente de los orientes invade el universo y el que existía antes del lucero de la mañana y antes de todos los astros, inmortal e inmenso, el gran Cristo, brilla sobre todos los seres más que el sol. Por eso, para nosotros que creemos en Él, se instaura un día de luz, largo, eterno, que no se extingue. La Pascua mística. Así como el domingo se prolonga, el domingo de Pascua, así para el que cree en Cristo se instaura un solo día eterno de luz. Aquí recordamos esa verdad: el que vive en la voluntad de Dios vive en pleno medio día. Para ella no hay noche, no hay sombras.
vive en pleno mediodía. Es el día que se hace eterno, ese día lleno de luz que se prolonga. Pero se necesita esa unidad de vida con Él. Hay dos numerales muy interesantes, el 2659 y el 2836. El 2659 habla de ese hoy. Aprendemos a orar en ciertos momentos escuchando la palabra del Señor y participando en su misterio pascual, pero en todo tiempo, en los acontecimientos de cada día, su Espíritu se nos ofrece para que brote la oración. En cada instante, su Espíritu se nos ofrece para que brote de nosotros la oración. ¿Por qué no brota? Entonces uno se preguntaría, en todo tiempo, en los acontecimientos, ¿por qué no brota la oración? ¿Por qué brota un reproche? ¿Por qué brota una queja? ¿Por qué no brota la oración? ¿Qué es la oración? Un diálogo de amor con Dios. La oración brotará si tú lo ves a Él, si tú percibes su amor. Si no lo ves a Él, si uno se mira a sí mismo o está mirando las criaturas, no puede brotar la oración y ahogamos el Espíritu que se nos está ofreciendo. La enseñanza de Jesús sobre la oración a nuestro Padre está en la misma línea que la de la providencia. El tiempo está en las manos del Padre. Lo encontramos en el presente. El tiempo está en las manos del Padre. El tiempo lo encontramos en el presente. Es nuestro en el presente, no más. El de ayer ya no nos pertenece y el que viene tampoco. El único tiempo que nosotros tenemos es el hoy. Ese es el que nos pertenece. Ese es el que tenemos que aprovechar, ese hoy. ¿Ve? Por eso, ojalá oyerais hoy su voz. Y dice en las alabanzas, ¿cómo es que habla del...? Ya no lo recuerdo. Por ahí un libro de alabanzas, me prestaron, bueno. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá hoy escucharais su voz. ¿Cómo dice? Escucha hoy la suave voz del Espíritu Santo y junto con María Santísima di tu sí. Ese es el hoy, ese. El único que nos pertenece, ese hoy. ¿Sí? Ese eterno presente. Ahí tenemos que vivir, ahí. Ni en el pasado, ni en el futuro. Y en el 2836, es en el invitatorio, dice, escucha hoy, la suave voz del Espíritu Santo, ese que se nos ofrece en cada momento. Y junto con María Santísima, di tu sí. No endurezcas tu corazón porque Jesús arde de amor. Esto es para eso. Es ese vivir en ese hoy. El 2836 también nos habla de ese hoy. Es que si nosotros vivimos en ese hoy, vivimos en una liturgia continua. Y entramos a participar, vivimos como en el cielo. ¿Cómo viven en el cielo? En una eterna liturgia, dándole a Dios una gloria perfecta en Cristo, porque todos están unificados en Él. Porque ahí estamos, en Él estamos, nos movemos y somos. Es que ahí estamos. No es sino reconocerlo
y vivirlo. No sentirnos fuera de Cristo, porque ellos sí viven en esa eterna liturgia, porque están en Cristo, lo saben, lo reconocen, actúan, ¿sí? Y viven en un eterno cántico de gloria, de alabanza y de amor. Hoy es también una expresión de confianza. El Señor nos lo enseña. No hubiéramos podido inventarlo. Como se trata sobre todo de su palabra y del cuerpo de su Hijo, este hoy no es solamente el de nuestro tiempo mortal, es el hoy de Dios. Y el hoy de Dios es eterno. Si recibes el pan cada día para ti es hoy. Si Jesucristo es para ti hoy, todos los días resucita para ti. ¿Cómo es eso? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hoy, es decir, cuando Cristo resucita, y Cristo resucita siempre. Porque todos los actos de Cristo son eternos. Muere siempre y resucita, porque siempre que muere, muere para resucitar. Bueno. Empieza entonces el catecismo a hablar del domingo, del año litúrgico, la liturgia de las horas y el santoral. Vamos a brevemente a reflexionar sobre cada uno de ellos según como nos lo enseña el catecismo. El día del Señor, que es el domingo. Sabíamos que antes se celebraban, el sábado era el día consagrado al Señor en el pueblo judío. ¿Cuándo se cambia a domingo? Cuando Cristo resucita. Y a partir de allí, la Iglesia escoge el domingo como el día del Señor para conmemorar la resurrección de Cristo. Por eso la Iglesia celebra el misterio pascual cada 8 días. En el día que se llama Día del Señor o domingo. Es el primer día de la semana. La semana no termina el domingo, como a veces creemos, la semana termina el sábado. El domingo es el primer día de la semana, que hace memoria al primer día de la creación y al octavo día. En que Cristo, tras su reposo, inaugura el día que hace el Señor, el día que no conoce ocaso. Porque la luz de Cristo resucitó para que su luz brillara eternamente. No tiene ocaso. Y es bien hermoso contemplar cómo el domingo, ¿por qué se celebra el primer día de la creación? Porque en ese primer día de la creación está todo, se hizo la luz. Separó Dios la luz de las tinieblas. Cristo es la luz. El que le sigue no camina en tinieblas. Cristo separa la luz de las tinieblas. Y estamos llamados a caminar en la luz, a hacer luz y a que nuestra luz brille ante los hombres. ¿Y cuál es nuestra luz? Cristo. Porque ¿de dónde más vamos a sacar luz? Él es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. El domingo se celebra entonces con la misa, es su centro. Porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado que los invita a su banquete. Ya sabemos que en la misa se celebra todo el misterio
de la redención: encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección. Todo está concentrado en la Santa Misa. Entonces, al celebrar la misa, celebramos todo el misterio de Cristo, todo el misterio de la redención. Y como ya lo vimos anteriormente, se celebra para glorificar a Dios, para agradecerle y para conformar nuestra conducta a lo celebrado. Los paganos llaman a este día el Día del Sol, y dice San Jerónimo que igual también para nosotros con gusto celebramos ese Día del Sol, porque con la resurrección de Cristo amaneció la luz para el mundo, ¿no? Aparece el sol de justicia, cuyos rayos traen la salvación. El domingo es el día por excelencia de la asamblea litúrgica, no es el lunes. Es que yo no voy el domingo, pero yo voy el lunes. No, es el domingo. Los fieles deben reunirse, ¿para qué? Escuchar la palabra de Dios. Es deber escuchar la palabra de Dios, no es llegar cuando ya hayan pasado las lecturas. No es salirnos cuando el Padre esté dando la homilía, no es distraernos como que si mi sola presencia bastara, no, hay que escuchar la palabra. ¿Y con qué se escucha la palabra? La palabra de Dios hay que escucharla con el corazón. Y escucharla con el corazón es escucharla con atención, con gusto, con hambre de poseerlo, de conocerlo, de que Él se siembre en nosotros. Esa es la única manera de escuchar la palabra de Dios, porque la palabra es Él mismo. Sentir sagrado ese momento, que a veces no le damos la importancia que tiene. Y Jesús nos alimenta de dos modos, con su palabra y con su Eucaristía. También tener la fe en la homilía del sacerdote. A veces nosotros nos acostumbramos a un modo y si ya no es de ese modo no nos gusta, no. Creamos lo que Jesús dice, que alimentaré a mis sacerdotes con manjares exquisitos en favor de su pueblo. Él alimenta a sus sacerdotes para su pueblo. ¿Ustedes creen que si uno va hambriento de esa luz y de esa verdad, y tú pones con mucha atención a la predicación del sacerdote, con la fe y la confianza de que en esas palabras Dios está comunicando su luz y su verdad, tú encuentras luz y verdad en esas palabras? Y la vas a encontrar. Así sea, para tener claridad sobre un punto, supongamos que el sacerdote se equivocó y dijo algo que no era, pero ese error te lleva a ti a reafirmarte más en una verdad. Y Dios permite que se dé el error para que tú ores por ese sacerdote. Pero ahí vas, Dios nunca nos deja vacíos. Jamás. Porque Él es papá y Él ve la disposición de cada corazón. Y nadie que se acerque a Él con confianza y con fe sale defraudado. Nadie. Pero es, repito, esa disposición interior que a veces por detenernos en la criatura nos perdemos de la esencia, que no es la criatura. Todo, creo que lo veíamos en la clase anterior,
todo en la Eucaristía es Cristo. Cristo es el que celebra, Cristo es el que se ofrece, Cristo es el que lee a través del lector. Cristo es el que escucha en cada uno si tú te unes a Él. Cristo lo hace todo. Cristo está en la asamblea, está en el sacerdote. Es que toda la acción litúrgica del sacrificio de la misa es Cristo. Nosotros somos miembros de su cuerpo, porque todo Él, como cuerpo místico, es el que se ofrece al Padre. Entonces Él envuelve toda la acción de la asamblea, la centra en sí mismo. Por eso tenemos que vivirlo con fe. Escuchando la palabra de Dios, participando en la Eucaristía, recordar la pasión y la resurrección y la gloria de Jesús, y más que recordarla, vivirlo. Y dar gracias a Dios que los hizo renacer a la esperanza viva por la resurrección de Cristo. Bueno, ya todo lo demás del domingo lo sabemos por los mandamientos, entonces no nos vamos a detener en eso. Entonces vamos a considerar el año litúrgico. El corazón del año litúrgico, su centro, es la Pascua, porque es su centro, hacia ella, hacia la Pascua converge toda la acción de Cristo, su encarnación, su vida de infancia, su vida oculta, su vida pública, todo converge hacia la Pascua. Y la Pascua ilumina e irradia todo lo que sigue después de la resurrección de Cristo, toda la vida de la Iglesia, los santos, todo está irradiado, iluminado, es proyección de esa Pascua de Cristo, de ese Cristo vivo que se perpetúa en su Iglesia. Por eso la Pascua es el corazón del año litúrgico. La Pascua no es simplemente una fiesta, nos dice el Catecismo en el numeral 1169. Es la fiesta de las fiestas, es la solemnidad de las solemnidades. Hay una expresión muy diciente aquí en el numeral 1168, hablando precisamente del tiempo. Dice, la economía de la salvación actúa en el marco del tiempo. Tenemos un tiempo de Adviento, un tiempo de Navidad, un tiempo ordinario, un tiempo de Cuaresma, un tiempo de Pascua. Pero desde su cumplimiento en la Pascua de Jesús y la efusión del Espíritu Santo, el fin de la historia es anticipado. Volvemos a ese hoy, como pregustado, y el reino de Dios irrumpe en el tiempo de la humanidad. ¿A partir de cuánto? De la resurrección de Cristo. Ahí el reino de Dios ya irrumpe como algo que nos pertenece, porque se nos da como herencia. Cristo nos recupera esa herencia perdida con su resurrección. Bueno, ya sabemos que hay una diferencia en la Pascua, que la celebran las iglesias orientales y la que celebran la iglesia occidente por el calendario. Ellos manejan un calendario, nosotros manejamos otro. El concilio de Nicea, todas las iglesias se pusieron de acuerdo para que esa Pascua fuese celebrada el domingo que sigue al plenilunio, después del equinoccio de primavera. Pero hay una diferencia en esa interpretación del calendario y por eso sigue habiendo diferencias de fechas entre la Pascua de Oriente y la Pascua de Occidente.
pero eso es secundario. El año litúrgico, ¿cómo está compuesto? El año litúrgico tiene o está dividido en tres ciclos fundamentales, que son el ciclo de Navidad, el ciclo de Pascua y el tiempo ordinario. El ciclo de Navidad empieza con el Adviento. Sabemos que Adviento es el tiempo de preparación para la Navidad, ¿no? Y al mismo tiempo, durante todo el Adviento, vamos considerando también esa segunda venida de Cristo. Y va desde el primer domingo de Adviento hasta el 24 de diciembre, el Adviento. Y ya todos sabemos que ese primer domingo de Adviento está precedido por la fiesta de Cristo Rey. El domingo anterior siempre es la fiesta de Cristo Rey. Y Navidad. Adviento y Navidad forman ese ciclo de Navidad. Navidad se empieza a celebrar desde el 25 de diciembre o 24 en la noche, con la misa de medianoche, hasta el domingo después del 6 de enero. O sea, la fiesta de la Epifanía, ¿no? Que en Colombia lo celebramos en el domingo que cae entre el 2 y el 8 de enero. Ese domingo celebramos en Colombia la Epifanía. Con la fiesta de la Epifanía se cierra el ciclo de Navidad. Con la misa de Nochebuena, hasta el domingo que se celebra la Epifanía. En Colombia se celebra entre el 2 y el 8 de enero. El domingo que caiga en esas fechas, puede caer 6, 5, 4... Sí. El otro ciclo es el ciclo de Pascua. Navidad y Pascua son las dos fiestas fundamentales. El ciclo de Pascua se inicia con la Cuaresma, su primer periodo en la Cuaresma, que es tiempo de preparación a la Pascua. Cada fiesta, fíjense que cada fiesta tiene un tiempo de preparación. Navidad tiene Adviento y Pascua tiene Cuaresma. La Cuaresma la iniciamos el miércoles de ceniza. Y va esa Cuaresma hasta la misa de la Cena del Señor el Jueves Santo. A partir de esa misa, o sea, el Jueves Santo en la tarde, que ya viene toda la ceremonia de la Cena del Señor y demás, viene el Triduo Pascual, pero que es jueves, viernes y sábado santo, que está dentro de ese tiempo de preparación, pero son 3 días fuertes de celebración de ese misterio de la redención. Y la Pascua, que son 50 días, que van desde el domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés. Todo el tiempo de Pascua es tiempo de alegría y de júbilo. Entonces hacemos una pausa para que vayan a un receso y volvemos.